Objeto. SCP-3003 Clasificación del objeto. Keter Procedimientos especiales de contención. El personal con autorización adecuada puede ver el documento 3003, NRK, adjunto, para acceder a la directiva de contención de SCP-3003 y planes para contención futura. Las muestras de SCP-3003, 1 y -2 se mantienen en el área de investigación biológica, 12, junto con varias otras especies de SCP-3003. SCP-3003-3 ha acordado designar a un grupo, el Comité de Contacto e Investigación de la Tierra, como el principal punto de contacto de la Fundación. SCP-3003-3 también ha acordado operar portales para SCP-3003 en cualquiera de los varios sitios especificados por la Fundación. A cambio, la Fundación designó al grupo operativo SCP-3003 como el principal punto de contacto de SCP-3003-3, y acordó hacer todos los esfuerzos necesarios para preparar a la Tierra para la introducción de SCP-3003-1. No se están realizando esfuerzos para propagar SCP-3003-1. Se debe hacer creer a SCP-3003-3 que la Tierra está contaminada por un agente desconocido que hace que SCP-3003-1 sea estéril y que los humanos nativos de la Tierra no puedan albergar a SCP-3003-1. La introducción del concepto de engaño a SCP-3003-3 está prohibida, ya sea directamente o engañando a un miembro de SCP-3003-3 bajo circunstancias donde la mentira podría ser descubierta fácilmente. Se le ha encomendado al Destacamento Móvil SAMEC-7 incorporarse a los proyectos de investigación operados por SCP-3003-3 para retrasar la investigación, falsificar información sobre la Tierra y realizar investigaciones encubiertas sobre SCP-3003-4. Varios miembros están además llevando a cabo investigaciones antropológicas sobre SCP-3003-3. Véase la carta del DM SAMEC-7 para más detalles. Los miembros de SCP-3003-3 integrados en proyectos de investigación operados por la Fundación deben ser monitoreados de cerca y no se les permite salir de los sitios de la Fundación o acceder a representaciones no autorizadas de la sociedad humana. Los protocolos descritos en prevención de la propagación de especies invasoras no anómalas durante el contacto interplanetario, tercera edición deben ser seguidos por todas las partes cuando SCP-3003-4 está activo. Se deben establecer protocolos de desinformación para propagar la creencia entre la comunidad científica de que HIP 56948 no tiene un sistema planetario. Descripción. SCP-3003 es un planeta del tamaño de la Tierra que orbita HIP 56948, una estrella de secuencia principal de tipo G ubicada a 208 años luz de la Tierra. Varias anomalías notables están ubicadas en SCP-3003, y se les han dado subdesignaciones apropiadas. SCP-3003-1 es un organismo nativo de SCP-3003 parecido a un escarabajo que parasita a los humanos cuando se infectan con SCP-3003-2. SCP-3003-2 es un microorganismo similar a una ameba que infecta a humanos y SCP-3003-1, afectando el comportamiento de ambos. SCP-3003-3 es una civilización tecnológicamente avanzada en SCP-3003, compuesta la totalidad de la población nativa de SCP-3003 de 30.000 millones de humanos. Todos son parasitados por SCP-3003-1. SCP-3003-4 es un dispositivo que permite la creación de un portal atravesable entre SCP-3003 y la Tierra. Los componentes de SCP-3003 se describen con más detalle a continuación. SCP-3003 es un 3% más pesado que la Tierra, tiene un período de rotación de 30 horas y orbita HIP 56948 a una distancia de 0,9 UA. El rango de temperaturas en la superficie es comparable al de la Tierra, y la mayoría de la masa terrestre del planeta, que comprende el 40% de la superficie total, sustenta una extensa habitación por parte SCP-3003-1 y -3. La mayoría de la superficie restante de SCP-3003 ha sido modificada para sustentar a SCP-3003-1 y -3, ya sea directa o indirectamente. SCP-3003 tiene una biosfera bioquímicamente compatible con la de la Tierra, aunque no se conocen otros organismos aparte de los humanos que sean nativos de ambos planetas.
Casi todos los procesos biológicos encontrados en la Tierra también se encuentran en SCP-3003, y viceversa. El análisis genético de la vida de SCP-3003 sugiere la presencia de un único ancestro hace aproximadamente 3100 millones de años, y la vida posterior, incluidos los humanos, evolucionó de forma natural. Se sospecha, pero no se confirma, que es el resultado de alguna propiedad anómala de SCP-3003. La mayoría de las especies nativas de SCP-3003 que no eran propicias para la propagación de SCP-3003-1 fueron eliminadas por SCP-3003-3 en los últimos siglos. El riesgo de introducir especies invasoras de un entorno a otro se aborda mediante los actuales procedimientos de contención. Esto hasta ahora se ha evitado para macroorganismos. La presencia de microorganismos invasores no ha sido descontada. No se han descubierto fenómenos anómalos en SCP-3003 aparte de los discutidos en este documento. El Comité de Gobierno de SCP-3003-3 ha negado todo conocimiento de fenómenos anómalos. Para obtener información biológica y anatómica detallada sobre SCP-3003-1, consulte los documentos 3003-1 a 0-AD-11. SCP-3003-1, conocido como Marce por SCP-3003-3, comparte varias características notables con los escarabajos. Una simetría corporal bilateral, un exoesqueleto quitinoso, 6 patas, alas y un caparazón endurecido. Las muestras adultas miden 2-3 centímetros de longitud. SCP-3003-1 es capaz de secretar una fibra proteica similar a la seda de araña, conocida como sericato, desde un orificio en el abdomen, así como crear un fluido cáustico que recubre sus cuerpos como un mecanismo defensivo. En condiciones naturales, SCP-3003-1 se reúne en enjambres de alrededor de 1000 individuos que pasan la mayoría de sus vidas en el aire, alimentándose de los análogos de semillas de varios organismos sésiles altos. La reproducción sexual se lleva a cabo en el aire, y la descendencia del enjambre es llevada por varios miembros en un gran objeto semejante a una bolsa hasta la madurez. En estado salvaje, la esperanza de vida de SCP-3003-1 es de aproximadamente 15 años. La infección por SCP-3003-2 altera drásticamente el comportamiento de SCP-3003-1. Los especímenes afectados dejan de comportarse de manera eusocial y desarrollan un aguijón puntiagudo de 3 centímetros de largo en la cabeza. Al caer la noche, SCP-3003-1 buscará humanos y, usando este aguijón, inyectará en el sujeto un poderoso agente paralizante que disminuirá la fuerza de contracción muscular. SCP-3003-2 también es inyectado en este momento, y sus efectos neurológicos se producen en 7 minutos. En el transcurso de 3 minutos, SCP-3003-1 secretará un fluido cáustico de su aguijón que permite la creación de un agujero en el cuerpo del huésped un poco más grande que el espécimen. SCP-3003-1 entrará a esta cavidad y la sellará por todos sus lados con sericato. SCP-3003-1 absorbe nutrientes y expulsa desechos y SCP-3003-2 a través de la barrera de sericato, cosa que obstaculiza el torrente sanguíneo tanto del espécimen como del huésped. La esperanza de vida en este estado es de aproximadamente 3 años, si el huésped se encuentra en buen estado de salud. SCP-3003-1 ocupa aproximadamente el 30% de la masa terrestre de SCP-3003, principalmente en una serie de reservas establecidas en todo el planeta por SCP-3003-3. Estas reservas contienen ecosistemas artificiales desprovistos de depredadores naturales de SCP-3003-1 y llenas de abundante alimento, así como otras especies introducidas para mantener el ecosistema en equilibrio. SCP-3003-2 es un organismo eucariota unicelular nativo de SCP-3003. Varios parientes evolutivos cercanos han sido identificados. Estas especies parasitan a SCP-3003-1 y otros organismos relacionados, causando cambios fisiológicos y de comportamiento. Ninguno exhibe propiedades anómalas. El ancestro de SCP-3003-2 probablemente fue un organismo similar. SCP-3003-2 se propaga a SCP-3003-1 por contacto físico y a humanos por introducción al torrente sanguíneo.
En los seres humanos, SCP-3003-2 colonizará el tejido nervioso de los lóbulos frontal, parietal y temporal, transformándose en células neuronales que forman vías neuronales funcionales. En este estado, las células de SCP-3003-2 no se reproducen. Los principales efectos de la infección SCP-3003-2 son: desarrollo de una obsesión por el bienestar y la propagación de SCP-3003-1. Los sujetos infectados con SCP-3003-2 perseguirán principalmente actividades que creen que beneficiarán a SCP-3003-1. Otras preocupaciones, como la moralidad y la autopreservación, solo se conservan cuando son funcionales para este propósito. Se llevan a cabo actividades placenteras cuando el sujeto no puede identificar un curso de acción que beneficie a SCP-3003-1. Los sujetos valoran tanto la propagación inmediata de SCP-3003-1 como la supervivencia a largo plazo de la especie. Desarrollo de una respuesta de placer a los estímulos relacionados con SCP-3003-1. Los sujetos infectados han respondido positivamente a la estimulación visual, olfativa, auditiva y táctil que evoca a SCP-3003-1 o los crecimientos característicos de su forma parasitaria. El condicionamiento clásico es, en cierta medida, capaz de transferir estos sentimientos a otros estímulos. Comportamiento hiperracional. Los sujetos infectados poseen capacidades de razonamiento drásticamente superiores a la media, que utilizarán para evaluar toda la información disponible para identificar el curso de acción que más beneficia a SCP-3003-1. Los sujetos afectados se negarán a considerar el valor o la posibilidad de no apoyar a SCP-3003-1. Aunque los sujetos pueden ser condicionados a participar en conductas irracionales bajo circunstancias extremas, el comportamiento racional siempre se ha reanudado en 2 semanas. Supresión de emociones. Si bien los sujetos afectados son capaces de experimentar emociones, rara vez se actúa basándose en ellas y se descartan fácilmente en vista de nueva información. Las exhibiciones de emociones son a menudo exageradas. SCP-3003-2 no se puede reproducir en humanos, y la mayoría de las células no sobreviven más de 30 días. La recuperación completa se da dentro de un margen de 2 años de la muerte de todas las células. Las infusiones regulares de SCP-3003-2, o, más comúnmente, la implantación de SCP-3003-1, son necesarias para la presencia continua de SCP-3003-2 en el cuerpo humano. SCP-3003-2 no está presente en poblaciones silvestres de SCP-3003-1. En cambio, las poblaciones cautivas de SCP-3003-1 están expuestas antes de su introducción en humanos. SCP-3003-3 está compuesto de humanos genéticos. Físicamente, son indistinguibles de los humanos. La experimentación ha demostrado que los humanos nativos de la Tierra y SCP-3003-3 son capaces de producir descendencia viable. SCP-3003-3 posee aproximadamente el 35% de la diversidad genética de humanos nativos de la Tierra. Esto es atribuible a aproximadamente 460 años de crianza selectiva sistemática para varios rasgos que hacen que SCP-3003 sea adecuado para hospedar SCP-3003-1, estatura grande, niveles elevados de tejido adiposo, reducción de la respuesta al dolor, etc. Así como para la salud en general, la ausencia de enfermedades y discapacidades transmitidas genéticamente y la resistencia a enfermedades infecciosas comunes. A partir del 2017-03-24, el Comité Gobernante de SCP-3003-3 ha iniciado un proyecto a nivel planetario para introducir genes artificiales en SCP-3003-3 durante los próximos 30 años. Los objetivos declarados de este proyecto son reducir el consumo de recursos en un 30%, inducir preventivamente la inmunidad a patógenos nativos de la Tierra y aumentar el alojamiento de SCP-3003-1 per cápita por 10. Se presume que estos cambios constituirán SCP-3003-3 como una especie distinta. No se han identificado miembros de SCP-3003-3 como miembros de SCP-1719-1. La tecnología de SCP-3003-3, particularmente SCP-3003-4, no es completamente entendida por la Fundación.
Si bien esto se debe en parte a la naturaleza avanzada de la mayoría de estas tecnologías, SCP-3003 ha retenido varios avances científicos y de ingeniería como un incentivo para que la Fundación haga que la Tierra sea habitable para SCP-3003. 1. Los catálogos completos de los avances de SCP-3003 en medicina, ciencia de los materiales y fabricación están disponibles en los apéndices 3, R, 3, S y 3, T, respectivamente. SCP-3003 es capaz de aprovechar, de una manera u otra, una décima parte de la energía que cae de HIP 56948. La mayor parte se cosecha a través de plantas de energía eólica, solar y mareomotriz ubicadas en los desiertos y océanos de SCP-3003. En situaciones donde esta energía no está disponible o es inconveniente, a menudo se complementa con energía de fusión geotérmica y nuclear producida localmente. SCP-3003 ha desarrollado varios métodos viables de energía de fusión, aunque ninguno es tan rentable como la energía solar en condiciones óptimas. SCP-3003 ha desarrollado computadoras cuánticas a exascala que se utilizan para procesar grandes cantidades de datos para diseñar e implementar políticas públicas. Si bien SCP-3003 afirma haber desarrollado verdaderas inteligencias artificiales utilizando estas computadoras, actualmente no permite su uso o creación por razones que no se han divulgado a la Fundación. El interrogatorio extenso sobre este asunto ha sido uniformemente recibido con hostilidad. El tabú contra la inteligencia artificial también ha impedido la automatización generalizada, excepto en las industrias donde los retornos son excepcionalmente altos. Además, aunque SCP-3003 tiene la capacidad de implementar robots avanzados para ayudar en la mayoría de las tareas sin violar este tabú, casi ninguno se usa. Los cultivos producidos por SCP-3003 han sido ampliamente manipulados genéticamente en busca de resistencia, tolerancia a enfermedades, eficiencia del espacio, eficiencia de recursos y valor nutricional. Con este fin, solo 13 especies se cultivan como alimento, siendo todas ellas organismos fotosintéticos sésiles análogos a las plantas. Se utilizan varios métodos de procesamiento y combinación para crear alimentos básicos para SCP-3003 con propiedades adecuadas para diferentes situaciones. SCP-3003 ha puesto en órbita varios satélites con fines de investigación y comunicación. SCP-3003 es capaz, pero rara vez realiza, viajes espaciales. En este área, su tecnología no supera sustancialmente la disponible por la Fundación. Todos los demás planetas que orbitan HIP 56948 han sido visitados por SCP-3003 en numerosas ocasiones, con 11 personas viviendo permanentemente en un hábitat artificial en el tercer planeta desde la estrella. SCP-3003-4 es una instalación capaz de crear agujeros de gusano entre un aparato en su centro y cualquier otro punto en el espacio. SCP-3003-4 ocupa 113 kilómetros 2 de una región polar no utilizada de SCP-3003. La mayor parte de esto está dedicado a la creación y transporte de varias formas de materia exótica, así como a la creación de breves pulsos de láser en el rango de 1040 vatios, con el fin de estabilizar agujeros de gusano para conseguir longevidad y capacidad de transferencia. Por razones que actualmente no están claras para la Fundación, esto no tiene ningún efecto en la ubicación elegida aparte de la vinculación de las dos ubicaciones. Cada activación de SCP-3003-4 requiere aproximadamente un ZJ, 10-21 julios, de energía. En comparación, el consumo anual de energía de la Tierra es aproximadamente 0,5 ZJ, mientras que SCP-3003 consume aproximadamente 833 ZJ anualmente. SCP-3003 ha estado usando SCP-3003-4 principalmente para examinar planetas que han identificado como candidatos para la expansión, aunque también han explorado la posibilidad de usarlo para la recolección de recursos. Sumario SCP-3003 habla un idioma idéntico, salvo por varias diferencias de vocabulario, al holandés. Ningún otro lenguaje histórico hablado en SCP-3003 tiene un equivalente en la historia de la Tierra. No existen otros idiomas en SCP-3003.
SCP-3003-3 tiene una cultura dominante en la cual todos los miembros son reclutados para trabajar, con pequeñas variaciones presentes entre áreas de diferente densidad de población, clima e industria. Antes de la aparición del parásito SCP-3003-1 hace unos 500 años, SCP-3003-3 era una sociedad mercantil mundana. Después de la exposición, SCP-3003-3 asimiló la mayoría de las 7000 otras culturas que existían en ese momento. El resto fue aniquilado durante un colapso ecológico en 1712 como resultado de la eliminación indiscriminada por parte de SCP-3003-3 de las especies clave que se alimentaban de SCP-3003-1, entre otros factores. El 95% de SCP-3003-3 vive en áreas urbanas. Estas ciudades tienen un promedio de 30 millones de habitantes, y generalmente se encuentran en lugares con clima templado que no están cerca de las costas, volcanes activos o límites de placas tectónicas activas. Las ciudades construidas por SCP-3003-3 están cercadas en gran parte, con una única superficie casi plana en la que se cultivan alimentos y ciertos biomateriales. Las ciudades están diseñadas con la intención de maximizar la productividad. Una preocupación secundaria es el revestimiento de varias superficies con un material que imita la apariencia y textura de SCP-3003-1, que funciona como una forma de entretenimiento público. Condiciones de vida. Los jóvenes de SCP-3003-3 son criados comunalmente en grupos de 100 a 300 por especialistas en salud y educación. Se implanta una instancia de SCP-3003-1 en los miembros de SCP-3003-3 entre los 15 y los 18 meses de edad, dependiendo del tamaño y la salud. Instancias adicionales de SCP-3003-1 pueden parasitar a SCP-3003-3 a medida que crecen, hasta la edad de 17 años, en la que cada miembro alojará aproximadamente una instancia por cada 3 kilogramos de peso corporal. Tras de este punto, se agregan SCP-3003-1 adicionales solo para reemplazar instancias muertas. Es necesaria una intervención médica regular para mitigar los efectos adversos asociados con este grado de parasitismo. Hoy, más temprano, tropecé con un cable mientras observaba a algunos trabajadores de la fábrica. Poco después, 2 miembros cercanos de SCP-3003-3 comenzaron a acompañarme al centro médico más cercano. Al principio estaban confundidos por mi renuencia para unirme a ellos, pero finalmente se convencieron de que no necesitaba ayuda, y me explicaron el razonamiento detrás de sus acciones. Aparentemente, la falta de atención, la fatiga y el estrés son síntomas de una enfermedad que normalmente resulta de una infestación excesiva de Marte. Cualquier comportamiento inusual por mi parte, y por parte del resto del personal de la Fundación, se ha subido subrepticiamente a una base de datos que rastrea nuestra salud y nuestras actividades. Tropezar con el cable fue aparentemente suficiente para que me señalasen. Ni siquiera me había dado cuenta de que estaba siendo observado. Notas de campo del Dr. Hernández. Cada miembro de SCP-3003-3, comenzando en la infancia, está sujeto regularmente a una variedad de evaluaciones de sus capacidades y talentos mentales y físicos. Esta información se usa para generar tareas relacionadas con ocupaciones, educación formal, espacio vital y necesidades de salud. Los adultos pasan un promedio de 10 horas por día realizando su ocupación, y el resto los dedica a realizar tareas de mantenimiento, descansar, comer, hacer ejercicio, etc. Recibir educación sobre una variedad de temas y participar en diversas formas de entretenimiento. Este entretenimiento gira casi exclusivamente en torno a la exposición a estímulos relacionados con SCP-3003-1. Las formas comunes incluyen tocar los bultos producidos por su parasitismo, ya sea en el propio cuerpo o en el de otro, escuchar grabaciones de audio de enjambres SCP-3003-1, envolver su cuerpo al completo en prendas que simulan la textura superficial de SCP-3003-1 o visitar recintos de SCP-3003-1. Usar bultos de Marce prostéticos es algo así como una bendición ambivalente. Aunque el pañuelo rojo y la directiva del comité regente son suficientes para evitar que los miembros de SCP-3003-3 me lleven para recogida de órganos, nada más verme, las prótesis han mitigado drásticamente el trasfondo de hostilidad y falta de respeto que está reservado para las personas que no alojan SCP-3003-1.
Por el lado negativo, varias veces al día me frota casualmente alguien que, por falta de algo mejor que hacer, se entretiene con la sensación de sus bultos contra los míos. Entiendo que decir que queríamos experimentar esto es nuestra excusa para obtener las prótesis en primer lugar, pero la sensación física en sí misma es inquietante por decirlo menos. Debería buscar obtener un equivalente de un signo intentar más tarde. Notas de campo del Dr. Marino. Organización social. La mayoría de las decisiones sobre el mantenimiento de SCP-3003, las vidas de su población y el uso cotidiano de SCP-3003 se manejan mediante programas informáticos diseñados para la tarea. La interacción humana se limita principalmente al diseño y mantenimiento de estos programas, así como a la generación de datos para ellos. El sistema político de SCP-3003 es por lo tanto diferente a cualquiera practicado en la Tierra, pasado o presente. El comité de gobierno de SCP-3003 se encarga principalmente de recopilar, leer y analizar diversos informes con el fin de identificar iniciativas potenciales en todo el planeta en situaciones que los programas mencionados anteriormente no pueden explicar adecuadamente. Sus conclusiones se transmiten a la población en general, que las cumple por sí misma. La interacción directa entre los miembros de SCP-3003 ocurre normalmente en el contexto de sus empleos, y se usa casi exclusivamente con el propósito de coordinar actividades o compartir información útil. Esto puede explotarse para propósitos de contención. Como toda su interacción humana ha ocurrido con otros miembros de SCP-3003, los miembros generalmente no estarán familiarizados con el concepto de engaño, ya que no sirve para nada a SCP-3003, y por lo tanto, es poco probable que verifiquen independientemente cualquier información que se les proporcione. Sin embargo, las pruebas han demostrado que los sujetos son perfectamente capaces de entender el engaño una vez que se les presenta la idea. A pesar de una buena cantidad de observación y mucho de mi parte, todavía no sabemos cómo se produce la actividad sexual o la procreación entre SCP-3003. Se niegan a hablar de ello o incluso a aludir a él. No he visto nada que se parezca al embarazo, lo que probablemente significa que usan fertilización in vitro, pero no tengo idea de lo que podrían estar tan ocupados escondiéndonos. Notas de campo del Dr. Shah. Los miembros SCP-3003 son compañeros de conversación terribles. Más que nada, esto es responsable del estado mental generalmente en declive de mi equipo de investigación. La falta de profundidad emocional y conceptual entre la población, junto con la forma en que sobreactúan las emociones que alguna vez tienen, da la impresión de hablar con niños demasiado alfabetizados y demasiado grandes. El valor puramente utilitario de su comunicación hace que sea poco común que presten atención durante más de 2 frases, ya que esperan reanudar su trabajo y que obtengas el resto de la información de otra persona. Por lo general, las bromas les confunden. En una ocasión, después de estar demasiado tiempo tratando de hacer una pequeña charla, me llevaron a un examen para ver si había tenido un ataque de apoplejía. A diferencia de cualquier otra sociedad que he encontrado o de la que he leído en mi carrera, cualquier tipo de conexión personal entre nuestra sociedad y SCP-3003 parece imposible. Ni siquiera he encontrado la manera de transmitir eficientemente el concepto de amistad a -3, y naturalmente no tienen intereses en común con nosotros. Claro, no son zánganos, pero eso no importa cuando su individualidad es solo formas diferentes de amar a Marce. El que duerme junto a mí dibuja un Marce en su poste de la cama cada vez que uno de los suyos muere. Un doctor en el pasillo corta los sacos de Marce de los cadáveres sobrantes y los guarda. Una vez conocí a un arquitecto que escribe relatos ficticios de Marce individuales que viven en la naturaleza. Una vez vi a 2 granjeros compitiendo para ver quién podía memorizar la sección más larga del código genético de Marce. Y han construido sus identidades enteras en torno a esta basura. Volviendo a esto después de una buena noche de sueño, la sección anterior es más sintomática de frustración y choque cultural que de observación razonada, aunque a grandes rasgos sigue siendo cierta. Sería más fácil permanecer sobre el suelo si pudiera mantener un contacto regular con la Tierra. Las observaciones futuras deben limitarse a turnos de 2 semanas, y o los humanos visitantes de la Tierra deben estar estacionados en la misma ciudad. Esta situación es intolerable. Notas personales del Dr. Hernández.
Desviación. La desviación de los estándares sociales es muy poco frecuente en SCP-3003-3, y la mayoría de las instancias documentadas se atribuyen a la neurodivergencia previamente no identificada o a la infección incompleta de SCP-3003-2. Los miembros desviados de la población suelen ser retenidos por otros sujetos cercanos y llevados a la instalación apropiada más cercana para su evaluación y potencial eliminado. Comentario eliminado. Aparte del tratamiento de los miembros desviados y con discapacidad permanente, SCP-3003-3 carece de cualquier comportamiento violento significativo. Los miembros atribuyen esto a la presencia de SCP-3003-1 dentro de su cuerpo, así como a su presunta contribución a SCP-3003-3 como un todo, que disuade a otros miembros de dañarles o atribuirles estatus social. La intención declarada de SCP-3003-3 de proporcionar todas las necesidades físicas de cada miembro también es el resultado de esta lógica, y el acceso a los recursos es igualmente revocado en los casos en que un miembro ya no puede proveer para SCP-3003-3. En los casos en que la enfermedad, la vejez o la desviación hacen que alguien no pueda contribuir con la sociedad, los tejidos del cuerpo se recolectan y se usan para trasplantes. Pueden cultivar órganos en un laboratorio, pero esto es más eficiente. Una porción está reservada para la experimentación médica. Comprenderá el carácter general de estos experimentos si está familiarizado con lo que los científicos de la Tierra han hecho con quienes no valoran. El hecho de que inevitablemente uno morirá en un dolor insoportable por la sustracción de órganos es aparentemente conocimiento común en SCP-3003-3, como lo es el hecho de que al hacerlo reduce la sobrecarga de las instalaciones de cultivo de tejidos en un 27,8%. Notas de campo del Dr. Boone. Se están considerando varias propuestas para la neutralización de la amenaza planteada por SCP-3003. Hasta que una o más de estas propuestas sea factible, la contención de SCP-3003 consiste principalmente en mantener estables las relaciones diplomáticas con SCP-3003-3 y retrasar la acción militar el mayor tiempo posible. Debido a los efectos de SCP-3003-2, SCP-3003-3 ha mostrado interés en usar la Tierra y su población como una plataforma para propagar SCP-3003-1. Se supone que esto implicaría la aplicación de cambios ya realizados en SCP-3003, así como el uso de anomalías en un esfuerzo para propagar SCP-3003-1. Dada la población superior, la tecnología y la capacidad de coordinación de SCP-3003-3, la confrontación militar entre SCP-3003-3 y todas las naciones de la Tierra resultaría inevitablemente en una victoria para SCP-3003-3. Por una decisión de 10-3, el Consejo O5 ha aprobado la neutralización de la amenaza planteada por SCP-3003. Varias estrategias para esto se han esbozado en el apéndice NRK. 1. La mayoría requiere la destrucción simultánea de SCP-3003. 4. Para evitar la evacuación a la Tierra o la propagación del método de destrucción elegido a la Tierra. El comité gobernante de SCP-3003-3 estima que, dentro de 30 años, será capaz de viajar y terraformar planetas en las zonas habitables de otras estrellas. Si esto ocurre, la eliminación de la amenaza planteada por SCP-3003 será impracticable.